todos los días que lo hagamos, hermanos, es una preparación para la verdadera celebración que vamos a tener en el cielo. Amén. Es una preparación que estamos teniendo aquí en la tierra, y también obviamente que recibimos bendiciones de Dios, pero las bendiciones del cielo van a ser incomparables. Amén. Mientras tanto, hermanos, es maravilloso que nuestro Dios nos toque. Maravilloso que sintamos en nuestro corazón la presencia de Dios y también en nuestro cuerpo. Amén. Amén. Gracias a Dios por ello. Dios bendiga a nuestro hermano José. Bendiga, Dios le guarde. Bendiga a nuestro hermano Armando también. Y, pues al final de cuentas todos somos parte, hermanos, de este culto de adoración a nuestro Dios, porque cada quien participamos de una manera o de otra, pero nuestro propósito final es agradar al Señor. Amén. Estamos aquí para agradar a Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. En Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Sí está bien? Hebreos 10, 26. Amén. Lo voy a leer, hermanos, desde el versículo 26 hasta el 31. Amén. Amén. Hebreos 10 del 26 al 31. La palabra de Dios dice de esta manera: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Señor bendito y todopoderoso, delante de tu presencia nos encontramos, alabando tu nombre y bendiciéndote, Señor, por tu bondad y tu misericordia. En tu nombre santo, Señor, invocamos tu nombre, te pedimos de tu bendición. Toca nuestros corazones, Señor. Toca, Señor Jesucristo, allí en lo más sensible de nosotros. Que tu palabra que hoy hemos leído, Señor, sea una palabra que nos dé vida. Que sea palabra, Señor, de aliento a nuestro corazón, de fuerza, de fortaleza, Señor. Porque necesitamos de ti y de tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, Señor. Tu palabra que es santa. Esa palabra que alimenta el corazón. Esa palabra que entra profundamente, Señor, en nuestro corazón. Y allí adentro discierne, y como una espada de 2 filos corta, Señor, donde tiene que cortar, hasta lograr, Señor, purificar nuestra vida y nuestro corazón. Bendícenos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, que tú nos hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Te pedimos de tu bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos la honra y la gloria. Dios del cielo y de la tierra, sabemos que has estado con nosotros, Señor. Sabemos que nos acompañas, que nunca te has ido en nuestras vidas, que siempre nos vas a acompañar. Desde el día del bautismo, entraste en nuestro corazón, pero antes ya nos protegías, ya nos cuidabas. Para ese momento maravilloso que te entregábamos nuestras vidas y nuestro corazón, y ahora estás con nosotros, Señor, hasta el fin de los tiempos. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Antes de empezar, hermanos, quisiera orar por José. Pasa, José, vamos. Dios, aleluya. Vamos a orar.
lo sane. Amén, gloria a Dios. Para que el Señor lo sane de esa molestia, ¿verdad? Hermanos, el Señor puede dar muelas y dientes nuevos. El Señor puede hacer cualquier milagro, cualquier maravilla, ¿sí? Lo único que se necesita es creer. Amén. Vamos a invocar el nombre de Jesucristo. Señor bendito y todopoderoso, te presento a tu Hijo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo estamos presentando, Señor, para que tú con tu poder lo sanes, Señor, de esta molestia que tiene, Señor Jesucristo. Tú has sido testigo, Señor, de que Él ha participado en este culto, Señor, y no le ha importado esa molestia. Pero también te pedimos que tú, Señor, pongas una señal, Señor, en Él y en tu pueblo, para que tu pueblo vea tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesucristo, reprendo toda infección, todo malestar. En el nombre de Jesucristo, reprendo todo malestar y le ordeno que salga en este instante. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Adoramos. Te bendecimos, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito sea. Tenemos un Dios poderoso, hermano. Tenemos un Dios poderoso. El mismo Dios que creó el universo, hermanos, está con nosotros. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros somos una iglesia, hermanos, que no nos hemos querido doblegar a las doctrinas y tradiciones del mundo. Yo quiero decirles, hermanos, que la doctrina pura y santa se empezó a contaminar allá por los años 300 después de Cristo. Amén. El problema empezó cuando el último de los apóstoles, el apóstol Juan, murió. Después de eso hubo un tiempo todavía que la iglesia era santa, la iglesia seguía la doctrina, pero poco a poco empezó a decaer. La decadencia empezó, hermanos, cuando el emperador romano, Domiciano, si no mal recuerdo, se dio cuenta que él nunca iba a poder luchar contra los cristianos y que su esfuerzo por exterminarlos parecía que resultaba contraproducente, porque mientras más cristianos agarraban para mandarlos al circo romano y matarlos despedazados por los leones, los toros, los osos, las fieras, y los hacían un espectáculo sangriento, por alguna razón que él no entendía, los cristianos se multiplicaban más, ¿sí? Y yo siempre he pensado que lo que sucedía, que cuando la gente estaba viendo a los cristianos allá abajo morir despedazados, se daban cuenta que todos tenían algo en común, y era algo que ellos no tenían, porque ellos morían en paz. Porque no era una muerte irremediable, no era un destino irremediable. La situación se podía arreglar fácilmente si ellos blasfemaban contra el Señor y renegaban de la fe y aceptaban adorar a los dioses romanos. Esa era lo que ellos les pedían, el único requisito. Mira, para que no te matemos, lo único que tienes que hacer es postrarte ante nuestros dioses, adorarlos. Póstrate ante nuestro rey, al emperador, y adora su estatua. Y tú te vas a librar de la muerte. Sí. Sin embargo, hermanos, los hijos de Dios aceptaban la muerte antes que doblegarse a adorar dioses que no fueran el Señor. Y el pueblo sabía que eso había sucedido, pero no entendían cuál era esa fe por la cual ellos morían. ¿Sí? Lo único que sabían era que estos que estaban aquí siendo despedazados por los leones y los osos, tuvieron la oportunidad
de no sufrir ese destino y aceptaron la muerte antes que renegar de su Dios. Y entonces una persona como persona pagana decía, bueno, yo tengo muchos dioses, pero yo no voy a morir por ese, ni por este, ni por ese. Yo no voy a morir por ninguno, ¿sí? Porque ningún Dios de los que ellos tenían y ningún Dios de los que hay en el mundo, hermanos, puede despertar en nuestro corazón lo que nosotros tenemos por Dios. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. No hay Dios en el mundo que pueda amarnos a nosotros como nos amó el Señor, porque los dioses del mundo están muertos. Entonces es obvio que nadie iba a morir por un Dios que estaba muerto, ¿sí? Pero sucede que el Dios de los cristianos es un Dios que está vivo, ¿sí? Ese Dios infunde una valentía, infunde una fuerza, ¿sí?, que no se puede encontrar en este mundo. Y ese Dios de los cristianos es el mismo Dios que tenemos, porque los cristianos de aquellos tiempos venimos a ser los cristianos de ahora. ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Ellos creían que solamente había un Dios. Cuando los apóstoles decían, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, ellos siempre lo único que estaban haciendo, le estaban dando gracias a Dios, porque Él vino a encarnarse y nos dio a Jesucristo. Porque recuerden usted que Jesucristo al final de cuentas fue un hombre, ¿sí? Y si Dios se hubiera mantenido en forma espiritual, no pudiéramos decir, Señor, nos diste a Jesucristo, ¿sí? El mismo Dios vino a encarnar en un niño, y ese niño fue un regalo, porque hijo nos es dado, hijo nos es nacido. Así dice la palabra de Dios. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿sí? El niño que nació es un hijo que nos dio Dios. Es el hijo del hombre. Es el mismo Dios encarnado. Pero podemos decir que en la humanidad era un hombre que Dios nos dio, un cordero que Dios nos dio para que Él muriera por nuestros pecados. Por eso, gracias, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo. ¿Sí? Pero no estoy hablando del Padre allá arriba y del Hijo acá abajo, y el Hijo diciéndole al Padre, Padre, en tu mano. No, no es así, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, quien estaba hablando era el hombre. ¿Sí? Amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba saliendo el Espíritu de Dios y estaba quedando vivo el hombre por segundos nada más. Pero alcanzó a clamar, no me dejes. La carne, la humanidad estaba llorando. Y inmediatamente expiró, porque no podía sobrevivir sin el Espíritu de Dios que se estaba yendo y sin ese martirio. Amén. Amén. Entonces, hermanos, somos una iglesia que si nos decimos en qué momento surgió la Asamblea Apostólica tiene un tiempo en que nació, ¿sí? Hay un momento de la historia, no hace mucho tiempo, ¿verdad?, que la Asamblea Apostólica tuvo su registro, pero nosotros como hijos de Dios, como apostólicos, nuestra descendencia viene desde la antigüedad, desde los primeros apóstoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguimos nosotros observando la misma doctrina y la palabra de Dios tal y como la observaron ellos. Aleluya. Pero cuando el emperador Domiciano se dio cuenta de que por alguna razón no podía, porque cada vez los cristianos aumentaban y no se daban abasto para exterminarlos, entonces decidió cambiar de estrategia y dijo, bueno, como no puedo contra el enemigo, porque él tenía miedo de que los cristianos en algún momento dado se fueran a rebelar contra Roma y entonces tuvieran una rebelión y lo destronaran a él. Y dijo, antes de que los cristianos se me vayan a rebelar y me vayan a tumbar, mejor me hago cristiano y ellos no van a poder hacer nada contra mí porque yo ya voy a ser cristiano. Esa fue la gran idea que él tuvo. Y entonces ordenó en un edicto
que todo el imperio romano iba a ser cristiano. Y todos tenían que ser cristianos. Amén, gloria a Dios, Y todos se aleluya. tenían que convertir. Y todo el mundo se convirtió y se hizo cristiano. ¿Sí? Pero usted sabe que no es lo mismo que yo bautice a una persona arrepentida, que yo bautice a una persona que nada más viene a bautizarse porque a lo mejor le gustó un muchacho o una muchacha. Y como me dijo que para ser novio o novia mía, nada más puede serlo si yo estoy bautizado, pues me bautizo aunque yo no crea. ¿Sí? Pero el problema está que si yo me bautizo sin creer, las prácticas que yo hacía en el mundo las voy a seguir haciendo en secreto. ¿Por qué? Porque yo no creo en lo que ustedes creen. ¿Me entiende usted? Nada más me bauticé pues para casarme con esa joven tan bonita que está aquí enfrente. ¿Me entiende? Nada más me bauticé para eso. ¿Sí? Entonces, como le digo, pues ¿sabes qué? Pues ya me bauticé, ya podemos ser novios. ¿Sí? Y me va a decir, pues sí es cierto, ya cumples con el requisito. ¿Sí? Entonces le pide permiso al pastor, el pastor le da permiso. O a lo mejor sin permiso, ¿verdad? Pero ya son novios porque ya es cristiano. Pero ¿sabe usted una cosa? Que mientras uno se bautiza sin creer, las prácticas que uno trae del mundo no las va a desechar, porque no nace una nueva criatura. ¿Sí? Para que nazca una nueva criatura, hermanos, uno tiene que creer. ¿Me entienden? Para que el Señor perdone mis pecados, tenemos que creer. Si no creemos, los pecados no son perdonados. ¿Y sabe usted una cosa? Y bueno, los pecados son perdonados porque me bautizo, pero el problema está que si no creo, ¿sí?, no me voy a comportar como un hijo de Dios, y en unos cuantos minutos, unas cuantas horas, voy a seguir donde mismo. ¿Me entiende usted? ¿Sí? Entonces, hermanos, ese era el problema, ese fue el problema de la iglesia en la antigüedad. Hubo tanta gente metida como cristiana que se revolvieron contra los cristianos verdaderos, ¿sí?, y fueron echando a perder la doctrina. Pues yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pastor, y yo tampoco, y son como antes éramos 80, ¿verdad? Pero de repente, como todo esto fue oficial, de repente se nos dio una iglesia como con 400, pero 400 de esos 400, 320 no creen, les da lo mismo, es otra religión, ¿sí? Y entonces allá en sus casas siguen adorando a Astarte, a Diana de los Efesios, a Baal, a Astarot, todos esos, ¿sí? Pero aquí entran y gloria a Dios, te alabo mi Señor, te alabo, ¿me entiende usted? Pero empiezan a contaminar a los demás. ¿Sabes que yo no creo esto que dice el pastor? Yo creo que esto de ser tan exigente y tanta disciplina, yo no creo en eso, ¿me entiende? Y los que eran puros se empiezan a contaminar con los impuros. Y eso pasó en la iglesia primitiva. ¿Sí? Al tiempo, hermano, la iglesia se había corrompido por completo. ¿Sí? Y ya en el año 325 después de Cristo, ¿sí?, se empieza a formar la iglesia católica universal. ¿Sí? Y en ese tiempo ya eran tan fuertes que ellos deciden implementar el cambio de bautismo. Y entonces dijeron, ya no vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después del año 325, los bautismos de esa manera, hermanos, ya eran comunes. Y se fue olvidando el bautismo en el nombre de Jesucristo. Sí. Pero el Señor siempre ha tenido un remanente. Siempre ha tenido siervos y siervas que realmente buscan servirle, no como lo está haciendo la gente, las demás personas, sino buscan en la palabra de Dios si lo que se está haciendo es correcto. Y si yo veo que es incorrecto, entonces observo la palabra de Dios y corrijo mi mal paso y camino correctamente como la palabra de Dios dice. Por eso es, hermanos, que el bautismo en el nombre de Jesucristo, ¿sí?, retorna de nuevo. ¿Sí? Parece ser que el diablo quería exterminar ese bautismo, pero no lo pudo hacer, porque esto es bíblico. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios, que no va a pasar. La palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios se va a mantener. Y Hechos 2:38, hermanos, sigue brillando.
en la historia de la humanidad, porque aún, hermanos, las enciclopedias que no tienen nada que ver con lo religioso, ¿sí?, reconocen que en los primeros 3 siglos los bautismos eran en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Lo reconocen. Se lo digo porque yo lo investigué. Y lo reconocen. Y dice, fue ese en el año 325 en el concilio de Nicea, en donde se cambia la fórmula bautismal por el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se olvida en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria Y a desde Dios. esa fecha, ¿sí?, hasta hace muy poco, hermanos, los bautismos todos eran así, eran en el nombre de la Trinidad. ¿Sí? Amén. Hasta que el Señor vuelve otra vez a iluminar y vuelven otra vez algunos siervos y siervas de Dios a ser iluminados por el Espíritu Santo y se dan cuenta que esto es lo bíblico. Lo que pasa es que en la antigüedad la gente no estaba impuesta a leer la Biblia, estaba prácticamente prohibido. ¿Sí? Yo por ahí leí en alguna ocasión una cláusula de no recuerdo que era un libro católico, que decía que si una persona rezaba el rosario y leía el catecismo una vez a la semana, era suficiente, pero que si leía la Biblia pronto iba a caer en la oscuridad espiritual. Así lo dice. Y yo lo leí y yo dije, caray, ¿cómo están pensando esto? Ellos decían que la luz llegaba si usted leía o rezaba el Santo Rosario, ¿sí?, o si usted leía el catecismo, ¿sí?, o los escritos del Papa, pero que si usted leía la Biblia pronto iba a caer en contradicción y en oscuridad espiritual. Y eso lo creyeron por siglos, ¿sí?, por siglos. La gente le creía a la persona que estaba enfrente oficiando, ¿sí?, porque era lo único que tenían. Pero la palabra de Dios volvió a surgir. Además de eso, yo le digo a ustedes una cosa: en todas las edades hubieron pequeñas iglesias escondidas que seguían creyendo lo que creemos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hubo matazones de pueblos enteros, de gente que creía lo que nosotros creemos, y los exterminaron. Allá por Europa hubo un pueblo que se llamaban los valdenses. Y los valdenses eran un pueblo de cerca de 5,000 personas. Llegó todo el ejército romano, hermanos, y porque creían lo que nosotros creíamos, a todos los mataron. No dejaron salir a una sola persona. Fue un exterminio que hizo la Iglesia Católica Romana hace muchos siglos, ¿sí?, allá por el siglo, por 1400, 1325 por ahí, ¿sí? Fue algo increíble, ¿no? Pero así sucedía, hermanos, donde se sabía que había quien creía diferente, entonces se mandaban a exterminar. Pero la palabra de Dios, hermanos, siempre brilló. Ahora yo le digo una cosa, del texto que hemos leído, ¿sí?, la palabra de Dios sigue siendo la misma palabra de Dios. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sí? Nosotros, como apostólicos, así lo creemos. Creemos que hay una oportunidad para ser salvos. Creemos que con la salvación de Dios no se puede jugar. No podemos jugar con la salvación. Si es cierto, podemos ir a otras iglesias, y hay iglesias donde creen que no es así. Ahí le van a decir, no se preocupe, hermanito, Dios es bueno. Si es cierto, Dios es bueno, ¿verdad que sí? El Señor es bueno, pero también el Señor es justo, ¿sí? Y el Señor también es fuego consumidor. Recuerde usted que el Señor mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? El Señor purifica con fuego. Amén, amén. ¿Sí? Y el Señor también mandó fuego sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Pero ese fuego que consumió, hermanos, aquella nación depravada, en vez de consumir a los 120, hermanos, los llenó de gracia. Gloria a Dios. Pero es el mismo fuego de Dios cayendo sobre el hombre. La diferencia está, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Si lo que estamos haciendo es agradar a Dios, Dios nos va a fortalecer con más fuego. Pero si lo que estamos haciendo es contra Dios, hermanos, el fuego de Dios se convierte en purificador, en destructor, en venganza de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir, ha de devorar a los adversarios. Esto, hermanos, es palabra de Dios y es palabra muy fuerte para muchas personas. Amén. Aleluya. Si no creyéramos sería muy fuerte para nosotros, pero nosotros creemos. ¿Me entienden? Nombre, Señor. Pero como esta parte es muy dura, ¿sí? En muchos lugares no se predica. ¿Sí? En muchos lugares no se predica. Y si el Señor nos guía a este lugar, se lo saltan a otra parte más cómoda, más agradable, porque esta parte, hermanos, es para personas que realmente creemos que la oportunidad de salvación es una. Y la palabra de Dios dice, si pecaremos voluntariamente, fíjese bien, no dice si pecaremos, dice si pecaremos voluntariamente. Y aquí hay algo, hermanos, porque dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Amén. Amén. Es decir, que si nosotros, hermanos, pecamos después de haber recibido la salvación, la palabra de Dios dice que ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Sí? No dice, ya no te esfuerces, ya no puedes hacer más. Dice, si no nos horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque el que ha recibido toda la luz de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo pues si sabe lo que significa la sangre de Cristo derramada? Si lo sabe, ¿cómo es posible que entonces peque contra Dios? Ese pecar voluntariamente, dice pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, significa, hermanos, que si somos luz, si somos santos, si estamos puros, ¿cómo vamos a tramar pecar contra Dios? Así es, amén. La palabra de Dios dice que es una blasfemia. La palabra de Dios dice que es pisotear la sangre del pacto. Es pisotear, es mancillar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Es agarrar la sangre de Cristo y pisarla y decir, no me importa. No creo que valga mucho. ¿Me entienden? No queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de consumir. Aleluya, Amén, así es. ¿No cree usted que esta es una palabra fuerte? Esta palabra es, hermanos, es decir, ¿saben qué? Si alguien le dijo que siempre va a haber oportunidad, se haga lo que se haga, ¿sí? La palabra nos dice que no. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿cuándo sabemos que no? Bueno, eso no lo sabemos, quien lo sabe es Dios. Porque al final de cuentas, de nuevo yo lo digo, nosotros no juzgamos, el que juzga es Dios. Pero yo le voy a decir por qué. Porque el pecado, hermanos, es un mal que el hombre trae en el corazón. Y cuando bajamos a las aguas del bautismo, el Señor le quita todo su poder. Es como un virus que el Señor le quita toda su virulencia. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Es un virus de la gripa que el Señor lo anula, pero el virus ahí lo trae. ¿Me entiende usted? Amén. Las vacunas, ¿qué son las vacunas? En las vacunas nos inyectan y nos inyectan el mismo virus de lo que queremos contrarrestar. ¿Sí? Lo único que hacen es un virus que está muerto, está moribundo, está muerto. ¿Sí? Y el cuerpo aprende a reconocer ese virus y crear anticuerpos. Cuando nos llega, no nos pega o no nos pega tan duro. ¿Sí? Amén. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor lo que hace, por medio de su sangre, limpia nuestro corazón y nuestra vida del pecado completo. Amén, gloria
pero no Dios, nos quita la aleluya. posibilidad de volver a pecar. ¿Sí? No nos las quita, nos las pudiera quitar, pero no nos las quita. ¿Por qué? Porque nos las deja nuestra elección. ¿Sí? Si nosotros queremos ser limpios, lo vamos a hacer porque Dios nos da ese poder y esa autoridad de ser limpios. Pero si no queremos, nos podemos volver a desbarrancar hacia el pecado de nuevo, porque el Señor nos sacó, pero no nos va a volver a sacar el Señor de allí. ¿Sí? Entonces, hermanos, el pecado es así. El pecado, hermanos, es tremendo. Ahora la palabra de Dios dice que si alguien hubiera pecado, tenemos a Jesucristo el justo. Y Él nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Pero no nos está diciendo de ese pecado voluntario. ¿Sí? Porque hay otra parte de la palabra de Dios, dice que el que pisoteare la sangre del pacto, ¿sí? Mire, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Es decir, Dios me hizo santo. Entonces, ¿cómo pues? Por medio de su sangre. ¿Cómo pues entonces voy a volver a la inmundicia? ¿Sí? Y si vuelvo a la inmundicia, yo ya no puedo otra vez esperar que el Señor me vuelva a limpiar. Porque yo entonces le estoy diciendo, Señor, no me importa que me hayas limpiado, voy a volver otra vez a donde mismo. Y si quieres me limpias, y si no, ni modo. ¿Me entiende usted? Por eso el Señor lo toma como pisotear la sangre del pacto. ¿Sí? Amén, Y después nos dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Fíjese bien, ¿quién juzga a su pueblo? El Señor. Amén, gloria a Dios, Nosotros no juzgamos aleluya. al pueblo. Nosotros nos preservamos del pecado, pero el que juzga es el Señor. Y por último nos dice algo tremendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Amén, así es. Es mejor caer en manos de un juez, ¿verdad?, injusto, que caer en manos del Dios vivo. Amén. Porque el Dios vivo sí va a juzgar conforme a justicia. Amén. Y al juez Gloria a Dios, injusto usted lo aleluya. puede comprar. ¿Sí? Si tiene lo suficiente, lo puede comprar y puede salir libre y limpio. ¿Sí? Pero al juez de jueces, ese nadie le puede dar una mordida. ¿Sabes qué, Señor? Mira, ahí te paso. ¿Qué me vas a dar? ¿Diamantes? Yo los hice. ¿Oro? Yo lo hice. ¿Tu vida? Gloria a Dios, Yo te la doy. aleluya. No me puedes dar Amén. nada. No me puedes comprar con nada. Me vas a hacer un templo. Los narcos les hacen unos templazos a Dios, hermanos. Y dice, pues yo creo que con esto me voy a salvar. ¿Cómo no le va a gustar a Dios? Dirá, nada más, esto me costó como 20 millones de dólares. Amén. ¿Cómo no le va a gustar a Dios? Ahí en San Diego hay un templo que costó 50 millones de dólares. Un templo blanco, hermoso, maravilloso. Yo nunca entré, pero sí vi un folleto. Un folleto que describía todo por dentro. No sé si tú te acuerdas si lo viste. Por ahí, muy bonito. Nomás por fuera. Por fuera, sí, lo hemos visto por fuera. Imagínense 50 millones de dólares. Es mármol blanco puro, hermanos. Sí. Y ellos piensan que porque es un templo majestuoso, lo más lujoso que hay, hermanos, ¿sí?, ahí Dios ahí va a residir. Amén. Amén. Y a Dios no se le puede agradar de esa manera. Dios, hermanos, este no es un templo lujoso, ¿sí?, pero es un templo digno, porque aquí Amén. estamos Gloria a nosotros. Dios, Y aleluya. lo hemos arreglado con nuestras propias manos, con mucho amor, para la obra de Dios. Y aquí está el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y aunque no aleluya. estuviera así, hermanos, ¿sabe usted que cuando no tenía ventanas y ni teníamos piso y teníamos nada más el cemento así y le hacía así, se descascaraba porque no estaba muy bien el cemento, hermanos? Aquí el Señor hizo milagros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y no teníamos ventanas. Y no había puerta tampoco. No había techo. Y no había techo. El techo se caía y se levantaba cuando hacía viento. Amén. Sí. O sea, Dios habita en la santidad. Aleluya. No le importan los lujos.
Pero nosotros como hijos de Dios sí queremos darle a Dios lo mejor que podamos darle entre todos. Yo creo que eso sí es correcto y Dios lo sabe. Pero qué importante, hermanos, porque el Señor habita en medio de un pueblo santo. Y eso es lo que buscamos nosotros, ser un pueblo santo, ¿sí? Aunque ahorita medio mundo, hermanos, medio mundo se está yendo al otro lado. Amén. Mucha gente, muchos pastores se están yendo por medio de otras prácticas. Más novedosas quizás, más contemporáneas, si usted gusta. Y todo, en algún momento dado, todo si quiere se puede torcer un poquito la Biblia y se puede justificar. Digo torcer un poquito y justificar. ¿Sí? Porque yo puedo justificar tomar el vino, porque la palabra dice que Cristo tomó vino. Usted ya sabe cuál es la historia. ¿Sí? Y yo como pastor, yo les puedo engañar, les puedo decir, hermanos, podemos tomar vino. Miren, Cristo tomó vino. Noé se emborrachó con vino. ¿Sí? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes qué? Tómate tantito vinito para tu estómago. ¿Sí? Entonces podemos tomar vino. Qué fácil es caer en el error, ¿no cree usted? Si no nos fijamos bien de qué vino se trata. ¿Sí? Pero para cometer errores, para irnos, hermanos, al barranco, hermanos, aún leyendo palabra de Dios, nada más interpretamos mal y seguimos de acuerdo a nuestros propios intereses. Yo como pastor quiero tener una iglesia más grande y que la gente venga más, pues bien fácil, relajo la doctrina. La palabra de Dios nos dice que las mujeres no pueden usar pantalones, no dice la palabra de Dios, las mujeres no usarán pantalones. ¿Sí? ¿Verdad que no lo dice? La palabra de Dios nos dice que no podemos drogarnos. No lo dice. No fumarás marihuana. ¿Verdad que no? Padre Cristo. Ya les estoy dando ideas, ¿verdad? Lo que sí dice la palabra de Dios y la gente no se fija, y mucha gente no se fija, es que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que guardarlo en santidad en cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Y el que profanare el templo de Dios, dice, yo lo destruiré. Aleluya. Amén. O sea, tenemos que mantenernos en santidad, no hay de otra, bendito Dios. Y ya, pues bueno, si usted le tiene una idea, yo le digo a usted que la palabra de Dios nos dice muy claramente que cada uno de nosotros tenemos que vestir modestamente y con decencia. Amén, amén. Y el hombre no vestirá vestido de mujer, ni la mujer vestirá vestido de hombre. Bueno, del velo, hermanos, muchos nos critican que estamos siguiendo una idea católica. ¿Amén? Pero si usted mira la palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla exacta y correctamente acerca del velo. El apóstol Pablo nos dice, juzgad vosotros entonces, es lícito que la mujer ore sin estar cubierta su cabeza. Amén. Y como son tiempos, hermanos, de igualdad de sexos, ¿sí? Pues entonces ya hay iglesias muy modernas que permiten a las mujeres predicar, ¿sí? Y no usar velo tampoco, porque pues, ¿cómo es posible que los hombres nos discriminen usando velo? No, estamos luchando porque no usemos velo. Y estamos luchando por usar pantalones también. Y estamos luchando para que haya pastoras, para que haya pastoras y obispas también. Y muchas iglesias están cayendo en la modernidad y está sucediendo eso. Pero lo bíblico es lo bíblico. Amén. Entonces, hermanos, dentro de todo este pecado que está habiendo, hermanos, la palabra de Dios nos dice, ¿sí? El Señor juzgará a su pueblo y horrenda cosa es caer en manos de Dios. Nosotros somos una iglesia que busca la santidad. Amén. No somos extremistas, porque usted no es extremista. ¿Sí? No somos fanáticos. ¿Sí? Usted no va a dar la vida por el pastor Eduardo Reyes, paz de Cristo. Si la tiene que dar, la tiene que dar por Cristo. Amén. ¿Sí? No somos fanáticos. Oh, yo mi religión apostólica y sin... No es nuestra religión.
somos seguidores de Cristo. Amén. Somos Gloria a Dios. cristianos. Aleluya. Amén. Amén. Entonces es importante eso, hermanos. Decimos, no, es que yo con la asamblea todo y sin la asamblea nada. No somos nosotros seguidores de la asamblea. ¿Me entiende usted? Amén. Si en algún momento dado la asamblea hace algo que no esté correcto delante de Dios, simple y sencillamente nosotros seguimos caminando como hijos de Dios. Amén. Que Gloria a buscamos la Dios. santidad. Aleluya. ¿Sí? Y vamos dejando las organizaciones de lado. Si las organizaciones en algún momento dado fallaran, pues yo sé, ¿por qué se lo digo? Porque estuvimos en la iglesia apostólica y la iglesia apostólica se empezó a ir por otro lado. ¿Sí? Empezó a hacer prácticas que no eran correctas. Yo creo que ustedes conocen todo eso. ¿Sí? Nosotros tenemos familiares ahí todavía. ¿Sí? Y todavía sabemos lo que se hace. Y el Señor nos indicó a mi esposa y a mí dónde movernos. Fíjese bien, dónde movernos. Y no tanto Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, claro que cuando nos dice que eso está bien, que el Señor lo dijo y que entonces nosotros como ovejas pues lo creemos, ¿sí? Pero hay que revisar en la palabra de Dios lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahora, han habido otras organizaciones, ¿sí? Hay una organización cristiana, una iglesia cristiana, denominación cristiana, que antes bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y hace como 25 o 30 años dejó de bautizar en el nombre de Jesucristo y empezaron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una organización cristiana que tenía derramamiento del Espíritu Santo, que creían en el Espíritu Santo, que había milagros, que había muchas manifestaciones de Dios. Se fueron enfriando, entró la modernidad y de repente dejaron de creer en eso. Y empezaron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en los últimos tiempos. Amén. Y los últimos tiempos van a ser así. Van a ser tiempos de apostasía, tiempos de rebeldía del hombre, del Hijo de Dios también. Sí. Y tenemos que tener cuidado y nosotros mostrarnos fuertes y firmes en las cosas de Dios, hermanos. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Sí? Amén. Miren, no hace mucho, en este Halloween que pasó, una de nuestras iglesias celebró el Halloween. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. ¿Sí? Padre Cristo. Amén. Por eso le digo a usted, ¿sí? Estamos en la asamblea. Pero si la asamblea en algún momento dado empieza a practicar cosas que nosotros no queremos o que sabemos que no debemos, simplemente dejamos de ser de la asamblea. ¿Qué prefiere usted? ¿Mantenerse o mantenerse puro en el camino de Dios o mantenerse en una organización? Yo no digo que nos vamos a salir, yo digo que hay cosas que no son correctas y que nosotros, quienes en algún momento podemos tener algo de autoridad o decir algo, las vamos a decir. Amén. Amén. Pero una iglesia nuestra que celebre el Halloween, hermanos, no debería ser iglesia nuestra. Sí. Y creo que lo celebraron en el templo. Amén. Y es que eso, ¿qué sucede, hermanos? Que son tiempos en donde nosotros nos podemos equivocar y empezar a pensar que es lo correcto. Es que todo el mundo lo celebra, ¿por qué no hacerlo nosotros? No es malo que los niños son inocentes, vamos, bueno, que no los disfrazamos de calacas ni nada de eso, ¿no? Pero de abejitas y mariposas en el Halloween. ¿Sí? O no sé. ¿Verdad? Y son cosas diferentes. En los jardines de niños, cuando es el día de la primavera, los disfrazan de abejitas y todo. Yo no veo nada de malo. No estamos celebrando realmente una festividad de algo. Se está celebrando que entra la primavera. Pero disfrazar a nuestros niños en el Halloween, hermanos, paz de Cristo, es echarle más leña al diablo. Es darle la oportunidad al diablo de que se hable más de nosotros. Es un error completamente, es un error completo que se comete. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? A nosotros nos queda, hermanos,
mantenernos firmes. Paz de Cristo. Amén. Usted sabe que hay iglesias que no invitamos aquí a nuestras actividades. Son muchas iglesias de este sector y del otro sector, pero no a todos los invitamos. ¿Sabe usted por qué? Porque muchos de ellos practican cosas así. ¿Para qué? Si no estamos de acuerdo, ¿para qué van a venir aquí a contagiarnos? ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mire, sigue diciendo, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Entonces hay que seguir adelante, hermanos. Somos muchos más los que estamos firmes en las cosas de Dios que los que no están. Amén. Hay que mantenernos firmes. No crean todo lo que se les dice. Y si las cosas suenan muy bonitas para ser verdaderas, no son ciertas. Uy, hermano, acá las cosas están bien bonitas. El pastor es bien suave, es bien flexible. Nos permite hacer como nosotros queremos ser. Sí. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice que al pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Aleluya. Si la cosa está tan bonita, tan suave, usted sabe que la disciplina es disciplina y la disciplina no es agradable al cuerpo. Amén. La disciplina siempre va a ser disciplina. Y si es algo con donde le digan, no, pues aquí la disciplina es distinta, es más suave, es más flexible, ahí tenga cuidado. Amén. Amén. Porque la disciplina en el camino de Dios es lo que nos va a llevar a la presencia de Dios, nos va a mantener firmes. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Ya los puse tristes, bendito sea el Señor, pensativos. Yo creo que ya mejor me voy a ir de aquí porque este pastor se está volviendo bien exagerado. Amén. Pero sabes una cosa, nosotros queremos llegar a la presencia de Dios sin ninguna sorpresa. Yo no quiero que llegue ante la presencia del Señor y Dios me diga, Eduardo Reyes, no está tu nombre. Señor, pues si en tu nombre echaba fuera demonios y había sanidad, nunca te conocí. Y diga, pues ¿qué hice mal? Cuando predicaba que no era necesario, el velo, cuando las jóvenes venían el pantalón, con la pintura, con esto otro, ¿sí? Ahí llegaba un hermano que vivía en Amaciato y estaba presidiendo. O sea, ¿me entiende usted? Que no nos agarre desprevenido allá arriba. Mejor es ir llegar a la presencia de Dios bien contentos de saber lo que nos está esperando. Gloria a Dios. Yo le digo a usted una cosa, los hermanos que se nos fueron antes, sí, se fueron contentos. Amén. Digo, en lo que puede caber el trauma de morir y todo eso, ¿verdad? Pero se fueron confiando en el Señor. Amén. Se lo digo porque yo platico con hermano Abel. El hermano Abel estaba muy contento. Aún ahí en la cama del hospital estaba muy contento. Y él dijo, si el Señor me quiere llevar, pues me va a llevar, hermano. Y está bien, me dijo, está bien. Hermana Victoria, aquí la conocimos. Usted sabe. Aquí la vio. Y nunca estaba deprimida. Siempre estaba contenta. ¿Sí? Porque eso es lo que nos da fuerza, hermanos. El saber hacia dónde vamos y que no hemos cometido un error como para que el Señor nos rechace. Entonces hay que estar bien firmes y bien seguros, porque jóvenes, en alguna convención distrital ustedes van a encontrar otros jóvenes que no se comportan igual. No, tenemos un pastor bien suave. Sí. Hubo un pastor que dejaba ir a los jóvenes a bailar a la revolución, Paz de Cristo. Ya no está en la asamblea, no pudo estar en la asamblea. Sí. Pero puede pasar eso. Sí. Puede haber quien se desvíe. Y si nosotros estamos firmes, nunca va a pasar eso. Amén.
Padre, mis hermanos, Amén. hay que estar firmes. Nos espera nuestro galardón. Amén. Vamos a poner